Pero ¿por qué lloras, mujer? ¿Por qué lloras, varón? ¿Por qué sufres? ¿Por qué te angustias dentro de tu alma? Mucha gente llora por las malas cosas que hizo. Llora porque le insultaron. Llora y aún se desespera porque ha fallecido un familiar. Llora porque tiene dolor de repente de haber perdido un negocio. Llora por la incapacidad o la imprudencia de alguien. Muchos motivos para llorar. Pero ¿sabes qué? El Señor te dice, hay solamente dos motivos por los cuales tú tienes que llorar y preocuparte. Esto sí que es motivo por el cual tú tienes que llorar. Y le dijo a las mujeres que estaban llorando a su lado, él adolorido, él lacerado, él ensangrentado. Y las mujeres lo miraban y lloraban. Y el Señor las miró a ellas con toda esa paz, con toda esa mansedumbre. Pero aunque lleno de dolor, aunque lleno de angustia, le miró a esas mujeres y les dijo: mujeres, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, no lloren por mí, porque yo tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Y lo que me está pasando es para su gloria. Mujeres, no lloren por mí. ¿Saben por qué tienen que llorar? Aprende a dirigir tus lágrimas como al motivo real que deberías tener. No llores por cualquier cosa, dice el Señor. No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas. Bendito sea el Señor. Llora por ti, por tu condición en la que tú estás. Si estás bien con Dios, para que Dios te llene, para que Dios te fortalezca, para que Dios te dé la visión, para que tú seas inspirada, movida por el Espíritu de Dios, para hacer lo que Dios quiere y no lo que a ti te dé la gana. Tú no puedes hacer las cosas que a ti te dé la gana y lloras después lamentándote por todo lo que tú has hecho sin la dirección de Dios. Mujeres, si ustedes tienen que llorar, lloren por ustedes mismas, para que ustedes no sean confundidas, para que no les falte las fuerzas en el momento de la prueba, para que cuando venga la muerte ustedes sepan que Jesús venció la muerte y resucitó en victoria. Él ha vencido a la muerte y Él ha dicho: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde tu sepulcro, tu victoria? ¿Dónde sepulcro, tu victoria? He aquí que el Señor dice: tú tienes que llorar por ti, lamentarte por no haber hecho mi voluntad, por aquellas que no han hecho su voluntad. Hay mujeres que dicen: Señor, yo ya me entregué. Claro, gloria al Señor, como habemos muchas, pero hay que llorar para edificar nuestra vida en el Señor, humillarse, porque Dios dice que está con el corazón contrito y humillado, pero no en público, sino en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto, Él te va a recompensar en público. Te va a recompensar antes de que Dios me permita que yo salga por las redes diciendo que ya Dios me salvó, me libertó. Díselo y demuéstralo en tu casa. Que tu gozo sea cumplido viendo que Dios ha obrado en ti para cambiar a los que están a tu lado. Tu esposo, tus hijos, tu familia. Que seas tú una lámpara. Vuelve el Señor a decirnos nuevamente: no lloren por mí, dijo Jesús. Llora por ti misma. Llora para que la presencia de Dios descienda sobre ti. Andes en humildad y no en soberbia. Oh, porque yo ya llegué a tal grado ministerial. Oh, porque yo he hecho muchas obras. He dado comer a los pobres. Oh, yo he visitado las cárceles. Yo predico todos los días. Me he entregado al Señor. Me he desgastado. No te gloríes en tus obras. Gloríate en que la presencia de Dios siga contigo y no se apague la lámpara de tu corazón. El Señor nos dice: no llores por mí, mujer, llora por ti. Llora por ti, porque muchas veces somos nosotras las mujeres las que damos lugar a que nuestros hijos se pierdan, a que nuestro esposo no busque la comunión con Dios, porque nosotras somos muy irritantes a veces. Dice la ciencia, han comprobado los científicos que los varones, cuando oyen la voz de la mujer, se irritan por no tener una buena forma de expresarte a tu esposo. No, tú sabes que irritas a tu esposo y lo irritas. Y lo haces, ¿para qué? Para herirlo.
para molestarle, pero tú sabes que lo estás molestando y lo sigues haciendo porque todavía tu naturaleza no ha sido cambiada, mujer. Todavía hay muchas cosas que tú tienes que cambiar. Hoy el Señor nos pone esta palabra. Yo ni siquiera había visto este versículo. La verdad que no lo había visto. Yo quería seguir con otro versículo. Pero el Señor me está llevando aquí. Mujer, yo no quiero que estés llorando por mí, que por la obra, que por los pastores. Yo quiero que ores por ti misma, para que te arrepientas tú misma de tu forma en que tú estás andando, de la forma como tú estás dirigiendo tu corazón, tus sentimientos, tus emociones, tus obras para con tus hijos. Cuántas mujeres irritan a sus hijos, cuántas mujeres no les dan ese amor, esas palabras de sabiduría. Dios quiere que tú seas una mujer sabia. Y hoy día me voy a dedicar a las mujeres un momento. Después voy con los varones. Hoy día el Señor le dice a las mujeres, tú tienes que ser una mujer sabia. Mujer, llora por ti. Clama por ti, por tu vida de comunión con Dios. Mira lo que estás haciendo con tu matrimonio. Mira lo que estás haciendo con tus hijos. Me llamaba un hombre estos días y me decía, hermana, mi esposa se ha llevado a mis hijos. No los veo desde hace 2 años. No me deja hablar con ellos. Esa mujer se ha llenado de ira contra mí y no le importa lo que le pasa a mis hijos. Y lo único que quiere es dinero y dinero y dinero. Yo le envío dinero, me dice hermana, yo le digo, te doy el dinero, déjame ver a mis hijos, déjame hablar con ellos. Ya, solamente te voy a dejar que hables con él por 1 minuto. Imagínense cómo destruye esa mujer su matrimonio. Y ese hombre está quebrantado, llorando, porque quiere abrazar a sus hijos. Y ni siquiera le da el dinero a sus hijos, sino que se lo da al amante, porque está con otro hombre. Y ha llevado a sus hijos para que otro hombre lo guíe a sus hijos. Porque esta mujer lo único que quería era el dinero del hombre. Mujeres, sean sabias. No destruyan su matrimonio. Si tienes que humillarte ante la presencia de Dios, humíllate y dile, Señor, cambia mi carácter. Cambia mi carácter. El Señor no le dijo, mira, llora primero por tu esposo. Porque hay muchas mujeres que les gusta llorar, ayunar por su esposo. Para que el Señor cambie a su esposo. Para que el Señor cambie a sus hijos. Y jóvenes que también que cambien a su padre. Porque ellos no cometen ningún error. Tienen una aureola en la frente, en la cabeza, y ellos se coronan como angelitos que no hacen nada. Pero cuando salen de su tiempo de oración, están que maldicen al padre, piensan mal de su madre, desobedecen a sus hermanos, desobedecen la palabra de Dios. Pero cuando están en la iglesia, quieren hacer toda la cosa por Dios. Cuando estás desobedeciendo a tu padre y a tu madre, no le estás honrando. No estás buscando la presencia de Dios. El Señor dice, en lugar de llorar por mí, llora por ti. Porque tu condición amerita humillación para que la presencia de Dios baje y te guíe, como lo está haciendo ya con muchos. Ciertamente esta palabra es un poco fuerte, pero el Señor no nos está diciendo para que te pierdas, lo está diciendo para que vuelvas, por favor, vuelve. Vuelve a tu primer amor, vuelve a la comunión con tu Dios, vuelve a entender que el sacrificio de Cristo no fue para que tú te pierdas, sino para que tú vuelvas, para que tú te restaures, para que tú seas un hombre y una mujer agradable ante sus ojos. Hay muchas mujeres que se les pagaba en los funerales para que lloren, imagínense. En el tiempo de Jerusalén había gente que se le pagaba para que llorara detrás de un féretro. Porque no había a veces familia. Para que esta persona se vaya por lo menos con el saber que ante el público que era muy amado. Pero todo era una figura. Todo era fingido, todo era un escenario. ¿Cuántas mujeres a veces lloran solamente para hacer doler a su esposo? Para hacer doler a sus hijos, para no traer bendición a su vida. Por eso yo les recomiendo a las hermanas que si ellas quieren llorar por alguna ofensa que su esposo, que sus hijos le hayan dicho, no llores delante de tus hijos, llora delante del Señor. Pero delante de tus hijos mantén un carácter agradable, dócil, humilde, un carácter firme, responsable, con un amor firme, con un amor que disciplina y no que destruye.
Bendito sea el Señor, porque hay muchas mujeres que dicen, yo amo a mi hijo y le dan sus cachetadas. Yo amo a mi hijo, por eso te castigo, y le agarran de correazos. Eso no es amar. El amor verdadero busca el diálogo, busca que la persona entienda, los lleva a la oración para que esos corazones también vengan a la presencia del Señor. Muchas mujeres hemos hecho lo malo al criar a nuestros hijos porque hemos estado heridas, y me incluyo también, porque en algún momento de mi vida también actué con ira al castigar a mis hijos. En algún momento de mi vida también, en algún momento yo de repente les di un golpe a mis hijos porque estaba molesta, defraudada, triste. ¿Sabes por qué? Porque no oraba, porque no buscaba de Dios. En algún momento me descuidé. Pero hasta que yo entendí que la misericordia de Dios no va a obrar en mi vida hasta que yo me arrepienta de que tengo que entender de que el que dirige mi vida no soy yo, es Dios en mí y Él en mi casa. Por eso el Señor le dice a estas mujeres el día de hoy, comienzo y yo después voy a continuar. Jesús le dijo, vuelto a estas mujeres que lloraban y lloraban y lloraban. No sabemos si eran de verdad verdaderas que estaban llorando por Él o habían sido pagadas. Porque para todo funeral era así, porque ya este era como un funeral. Pero el Señor les dice a estas mujeres que estaban llorando. Yo sé que ahí había mujeres sencillas, sinceras y verdaderas. Pero también habían quienes de repente decían, bueno, es la última vez que lo veo, por lo menos de una manera de pagarle con mis lágrimas. Mujeres frías, calculadoras. Cuidado, que ninguna de ustedes sea así. Dice la palabra del Señor que Dios escudriña nuestros corazones y sabe aún las intenciones. Y leíamos en estos días los salmos, que los salmos decían, el Señor escuchó mi llanto. El salmista decía así, el Señor escuchó mi lloro, dice. ¿Cómo va a escuchar mi lloro? ¿Las lágrimas hablan? Claro que hablan. El Señor discierne por qué viene esa lágrima. Y aun cuando estás calladita allí, de repente tus lágrimas comienzan ahí a quedarse en tus ojos y aunque no caigan por tus mejillas, ahí están las lágrimas de que tu corazón ha sido conmovido, de que tu corazón está sintiendo el impacto de la palabra. Y el Señor te dice, ¿sabes qué, hija? A las que son sinceras, hija, no llores por mí. Ya no llores por mí. Si tus lágrimas son verdaderas hacia mí, ya no llores por mí. Yo estoy yendo a cumplir la voluntad de mi Padre. Pero ¿sabes qué es lo que tienes que hacer de ahora en adelante? Bendito sea el Señor. Lo que tienes que hacer de ahora en adelante, mujer, ya no llores por mí, llora por ti misma. Llora para que no te falte la fe. Clámale al Señor para que no te falte la fortaleza. Clámale al Señor para que sea Él tu guía, tu ejemplo, tu inspiración, para que tú puedas volver del mal camino. Clama a mí, yo te responderé y te voy a mostrar. Esa palabra mostrar a mí es un reto, es algo que cada día el Señor trae a mi vida como algo nuevo, como agua fresca. Yo te voy a mostrar cosas. ¿Qué cosas, Señor? Cosas. ¿Qué cosas, Señor? Cosas grandes, demasiado altas. Por eso es necesario que tú clames para que te prepares espiritualmente para lo que viene después de tu clamor sincero. Porque cuando tú clamas, cuando tú oras sinceramente, va a venir del cielo una respuesta de Dios que tienes que estar preparado espiritualmente para recibirlo. Porque de lo contrario, no vas a recibir el entendimiento. Va a pasar como un agua y ya no vas a entenderlo y no te vas a saciar. Es como que te hablaran en lenguas o te hablaran en otro idioma y tú no entiendes porque tú no estás preparado para recibir eso. Y eso ¿cómo yo logro esa preparación? En el tiempo de comunión con Dios. En el tiempo de comunión con Dios. Mujeres de Jerusalén, mujeres de donde me estén escuchando, mujeres de donde me estén escuchando, mujeres, dice el Señor, no lloren por mí. No lloren, ay, Semana Santa, tengo que llorar y humillarme. No lloren por mí, dice, ya no lloren por mí, porque yo ya cumplí mi misión. Ahora tú tienes una misión, ahora tú tienes que clamar. Le dice así, no llores por mí, llora por ti misma.
Y después que tú te hayas levantado espiritualmente y después que tú hayas encontrado esa vida, ese perdón de parte de Dios, ahora vas a tener que llorar por tus hijos. Sí, vas a tener que llorar por tus hijos. Y no es un lloro de decir, ay Señor, mi hijo está metido en la droga. Ay Señor, mis hijos están rebeldes, quejándote. No, llora por la ternura de la presencia del Espíritu Santo llene el corazón de tus hijos. Para que la presencia de Dios cuando sea en ti, ellos sientan el impacto y las cadenas caigan. Ora para que tus hijos sean libertados de todo vicio. Señor, rompe esas cadenas. Tienes que orar, como le digo yo siempre, ora con puntería. Si hay cáncer, Señor, libértalo de ese cáncer. Si hay vicio del alcohol, Señor, libértalo del vicio del alcohol. No deseches a tu hijo por un vicio. No deseches a tu hijo porque te gritó. No deseches a tu hijo porque te faltó el respeto. Reprende esos espíritus de desobediencia, de alcoholismo, de vicio. Reprende esos espíritus, pero a tu hijo acércalo a ti. A tu hijo acércalo a ti. Y muéstrale la gloria que hay en ti, vacíalo sobre él, porque él es una vasija que está vacía del Espíritu de Dios. Por eso el Señor le dice a esas mujeres, mujeres, ya no lloren por mí, lloren por ustedes mismas, para que sus vasijas estén llenas, estén abundantes, estén ahí, dice, rebosando de la presencia de Dios. Porque una mujer que está llena tiene palabras siempre de consejo. Una mujer que está llena siempre tiene paz para poder hablar en medio de la falta de respeto de su hijo. Una mujer que está llena de Dios sabe y discierne la voz de Dios en los momentos de conflicto y le dice clamamente, rápidamente al Señor y le dice, Señor, ¿qué hago? Y el Espíritu de Dios viene inmediatamente te dice lo que estás haciendo porque estás llena del Espíritu Santo. Y no te desesperas. Todo el mundo está peleando, gritando y tú estás en mansas aguas. Tu quietud es impresionante, mujer. Vas a impresionar por la quietud, porque la presencia de Dios ha descendido a ti, porque has obedecido este versículo que dice, clama por ti misma. En otras palabras, clama para que tu fe no te falte en el momento de la prueba. Clama porque la verdad que yo los estoy enviando a ustedes como ovejas en medio de lobos y tus hijos van a salir también a enfrentarse a un mundo como ovejitas en medio de lobos. Tienes que clamar, tienes que llenarte de la presencia de Dios para que tus hijos reciban de ti esa unción, esa sabiduría, esa gracia, ese poder de Dios, aún en palabras muy suaves. Yo conozco hermanas que tienen una manera muy delicada de hablar. Yo a veces hablo muy fuerte. Gloria al Señor. Mi voz es un poco fuerte. Sí, es cierto. Ustedes no me han visto cuando yo me molesto. Yo también me molesto. Ustedes me ven que me río, pero hay momentos en que yo me molesto también. Pero no me molesto con mis hijos, me molesto con el diablo, que el Señor lo reprenda. Me molesto con las actitudes irreverentes que puedan tener ellos, pero no les grito a ellos. Yo les hablo, hijo mío, yo no te he enseñado esa manera es incorrecta. Eso no me vuelves a hablar aquí. Esa actitud tiene que cambiar porque yo soy tu madre y yo tengo muchos más años que tú y yo te amo. Y hablo firmemente contra lo que él hizo, pero a favor de él y lo acerco a él hacia mi corazón, pero no lo destruyo. Yo le digo, mira hijo, ven, ponte a mi lado. Lo pongo a mi lado y digo, esta actitud de falta de respeto, de gritería, de desobediencia, esa actitud es mala. Tú eres bueno. Tú eres una buena esencia, tú has recibido de mí, eso no te he enseñado yo. Entonces, hijo, ¿qué se dice? Perdóname, mamá. Está bien, hijo, yo te perdono. Vamos a esforzarnos a no gritarnos, porque a veces mi hijo habla también así como tiene una voz potente, también hablan voz potente y aparte que son varones, tienen una voz potente. Yo tengo que estar bajando mi voz para que ellos también bajen su voz. Decirle, hijo, yo no te estoy gritando, yo te estoy hablando tranquila. Ahí es cuando la mujer ha orado. Y cuando yo no oro, de repente estoy afanada y me desespero y mi hijo me dice, mamá, baja tu voz, tranquila. Ay, dijo, verdad, tiene razón. No podemos ofendernos en casa porque la presencia de Dios está aquí. Y yo bajo mi voz.
Ciertamente nosotras debemos aprender a controlar nuestro volumen de voz, nuestra forma de expresar, nuestra forma. Y aún las palabras pueden decirla muy bonita. Hay personas que dicen, hijo, tú eres un tonto. Así, con toda tranquilidad. Tú le has dicho tonto a tu hijo, por más que haya sido más suave, eso ha sido impactante. Me ha dicho tonto mi madre. Me ha dicho tonto, tonto, tonto. Y eso se le queda allí. Eres un bruto. Así suavemente también. No es el volumen de voz solamente, sino el contenido de tus palabras. Tus palabras tienen que ir acorde con tu carácter. Lo que tú dices, si dices algo bueno, tiene que ir acorde con tu carácter. Si dices algo malo, pues nosotros no podemos estar en dos aguas, dice la palabra. De una misma fuente no pueden salir palabras buenas y palabras malas, o palabras dulces y palabras amargas. Tenemos que ser edificadoras. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia, la testaruda, la que le gusta hacer lo que le da la gana, la que no ora, la que no busca el interés de su familia, sino el suyo propio, la mujer egoísta, la mujer lujuriosa que quiere todo que se lo den a ella. Hay mujeres que no solamente son así, sino también les gusta dar lástima y traerle dolor al esposo. Mira cuánto sufro todo el día, yo estoy aquí sola y tú no me ayudas. Y lloran por gusto, para avergonzar, para traer desaliento a su vida, pero no lloran por ellas, no lloran por ellas. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor entonces le dijo, llora primero por ti, por tu vida espiritual, y luego vas a tener que llorar, interceder por causa de tus hijos, para que tus hijos también encuentren esta misma comunión. Y continúo con la lectura. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Lucas 23:30. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si del árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Qué no harán con aquellos que después van a creer en el Señor? Ora por ti, porque tú no sabes las pruebas que puedan venir sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. ¿Y de qué me vale a mí orar? Pues te va a valer para que tú estés firme, para que no te alejes de la convicción. Para que, mire, la vida de Jesús fueron una vida entregada en la oración. Él prefería orar que irse a predicar. Lo mismo los discípulos le decían, Señor, la gente está esperando. Y él dice, no, yo me voy a orar. Y él se iba a orar. Y hasta la tarde el Señor descendía de la oración y venía y comenzaba a sanar a los enfermos y a predicar y a limpiar leprosos y echar fuera endemoniados. Porque la base de la vida de Jesús era la oración. Por eso Jesús nos deja a nosotros esta hermosa herencia. No llores por mí. Si vas a llorar, que sea con oración, con unas palabras dirigidas al Padre, porque el cielo está abierto. Ahora mismo el cielo está abierto para que tú y yo clamemos, para que tú y yo busquemos el rostro del Señor. Hijas de Jerusalén, llorad por vosotras mismas, con un corazón humilde, sencillo, quebrantado. Y luego que tú ores por ti, tú te levantes espiritualmente, luego comienzas a orar por tus hijos. Cuando el Señor te revele la verdad que hay en tu vida y cómo tú estás, te des cuenta por qué tu hijo es así, es por culpa tuya. Muchas veces nuestros hijos son por culpa nuestra. A veces nuestros hijos dicen, mamá, pero si yo me parezco a ti. O el hijo le dice, papá, si yo me parezco a ti, ¿qué reclamas si yo soy igual que tú? Y a veces los hijos, los padres también dicen, hijito, te pareces a mí de borracho. Qué bueno, vamos a tomar. Que el Señor reprenda. Porque todas esas cosas lo aprendieron de alguien. Y alguien lo afirmó en la casa. Porque los hijos pueden aprender cosas afuera en la casa. Pueden aprender muchas cosas por el internet. Pero cuando ellos dejan el internet, están a exposición a
están bajo tu dirección. Ahora eres tú, por la oración que has tenido y la palabra de Dios que has recibido, es cuando tú vas a romper esas cadenas, vas a romper esas mentiras que el diablo ha metido a la mente de tus hijos. Hay muchachos que están siendo arrastrados y seducidos por hombres, jovencitos están siendo seducidos por otros hombres que son mayores, que se disfrazan como adolescentes también a través de las redes. Y luego comienzan a tener, ¿y por qué no? ¿Y verdad? ¿No? ¿De verdad? ¿Y por qué no? Y comienzan a confundirse. Jovencitas que también yo he tenido que atender, que me dicen, hermana, mi hija está siendo atraída por otra mujer. Porque las redes meten su basura, meten sus espíritus demoníacos para confundir a nuestros hijos. Por eso el Señor dice, mujeres, ustedes que están encargadas de sus hijos, no lloren por mí, porque yo ya cumplí, yo voy a la cruz, para que todo aquel que en mí cree sea salvo, para que todo aquel que en mí clame reciba respuesta. Para que todo que en mí cree no sea condenado, sea salvado. Mujeres tienen que buscar la sabiduría de Dios para llegar al corazón de sus hijos con autoridad, pero con amor. Con amor. Y también he recibido casos en que mujeres me han dicho, hermana, mi esposo me ha sido infiel con otro hombre. Y ellas se han arrancado los pies. Si quiero hubiera sido una mujer, decía. Pero me ha dejado por otro hombre. Cosas terribles que están pasando. Porque el Señor nos dice, mujer, tienes que buscar mi presencia. Mujer, tienes que llenarte de mi palabra. Mujer, tienes que buscar la presencia de Dios. Porque eres tú la que va a tener que sostener a tu esposo y a tu hijo y unir sus manos. Porque nosotras estamos en medio, porque nosotras estamos del lado de nuestro esposo, somos su complemento del esposo, pero también somos sus maestras de nuestros hijos. Es decir, Dios nos pone en el centro. El varón es la cabeza del hogar. El varón es el que debería guiar, pero hay muchos padres ausentes. Hay muchos hombres que están en la casa, pero no están. Hay muchos hombres que se han ido en la casa y han dejado todas las cargas sobre esta mujer. Pero el Señor te dice, mujer, no llores por mí. Yo ya estoy ofreciéndote la mejor y más grande ayuda. Ahora llora por ti misma. Edifícate. Búscame. Quebrántate, pero delante de mí que yo te voy a secar y voy a enjugar todas tus lágrimas. Bienaventurados los que lloran, dice el Señor. Porque esta palabra no viene solamente para decirte ponte a llorar y quiero verte llorar, sufrir. No, el Espíritu de Dios no es para verte a ti sufriendo, que tú estés allí como yo conversaba con una vida también estos días. Mis hermanas, yo he orado, he ayunado y sigo allí mal, no veo nada. Pues con un espíritu negativo, ¿quién va a recibir así? Tú estás orando, ¿a quién estás orando? Porque hay muchas mujeres que se van al tiempo de la oración creyendo que por sus lágrimas van a conmover el corazón de Dios, pero mantienen un corazón duro, un corazón que no tiene fortaleza, que no cree a la palabra. Y dice, Señor, mis hijos, mi esposo, y se levantan allí y de la oración cierran la puerta y siguen ahí, Señor, no responden. Y el esposo insulta, el hijo dice, mamá, ya deja esa cara larga, todo el día estás con esa cara, sí, ya, hijo. Todo el día están con una cara fúnebre. Y perdónenme, amadas hermanas, pero la verdad es que el evangelio no es un evangelio de malas noticias. Cuando tú te vas a la oración, tú recibes mensaje del cielo. ¿Recibes qué? Las buenas nuevas. Recibes buenas noticias del cielo. Y tú te tienes que levantar creyendo y decirle gloria al Señor, porque el Señor me está enseñando lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Gracias, Señor. La actitud de la mujer de Dios al terminar su oración tiene que ser mucho mejor de la que cuando tú entraste. Si entraste triste, tienes que salir un poco más alegre. Si entraste feliz, tienes que salir gozosa. Bendito sea el Señor. Que tu comunión con Dios se vea en el trato que tú le tengas a tus hijos. Apúntalo allí. Mi comunión con Dios se va a ver en mi trato con mis hijos. Porque ahí es donde se ve la verdadera vida cristiana.
Si tú eres una mujer de oración, vas a saber tratar con respeto, con autoridad a tus hijos, con respeto a tu esposo. No te va a ser difícil ni siquiera que cuando tu esposo te dice, sírveme, ya mi amor, con alegría les vas a servir. Si el esposo llega con la cara larga, molesto, gritando, pues eso no te va a afectar a ti porque tu gozo no viene de él, tu gozo ha venido de la presencia de Dios. Eso es necesario hacer ahora. ¿Debiste haberlo hecho hace mucho tiempo? Claro, porque le has sembrado en la vida de tus hijos una mujer amargada, una mujer que para gritando, una mujer que para llorando, una mujer que no habla, una mujer que para solamente arrastrada espiritualmente. Porque todo lo dice, ay, Dios no contesta, Dios no me ayuda. Y cuando Dios le contesta, ay, gracias a Dios ya me contestó y sigue con la cara larga. Amada hermana, yo tengo hermanas ancianas maravillosas que están allí con dolor de la lumbalgia, dolor en los ojos, dolor en los riñones, pero cómo llegaban al templo con una sonrisa radiante, me decían, hermana Liliana, ¿cómo está? Hermanita, yo me iba a la abrazar, me decía, hermanita, despacio porque tengo un golpe en mi brazo, o no puedo mover el brazo, pero aquí estoy alabando al Señor. Mujeres que parecían unas jóvenes llenas de la fortaleza de Dios. Tengo muchas hermanas ancianas que me inspiran una alegría, como si fuesen jovencitas, como si fuesen unas niñas, siempre están sonriendo, aún en medio de la prueba, aún en medio del dolor, se esfuerzan. Una hermana llegó con la clavícula rota al templo y me dijo, hermana, ¿yo cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a ir de la casa del Señor? Me he caído en el carro. Viniendo para acá me he caído, ¿verdad? Lo único que quiero es que me pongan un hielito. Me voy a sentar aquí, pero quiero escuchar la palabra de mi Señor, porque mi Señor me da gozo y alegría. Yo estaba desesperada y angustiada, decía, hermanita, pero te tengo que decir, sí, pastora, yo me voy a ir, pero déjeme escuchar la palabra de Dios, porque eso es para mí fortaleza. Tengo una hija que es incrédula, necesito la palabra de Dios para llevársela. Y yo decía, Dios mío, ¿de dónde saca fuerza esta mujer? Y después la dejé que escuchara una media hora y le dije, mamita, ya tienes que ir, ya tienes que avanzar, ya va. Y hay hijos que envían a sus padres ancianos solos. Y yo decía, ¿dónde está la hija? Yo quería llamarle y la hija no tenía ni teléfono. O mejor dicho, la hija se había llevado el teléfono y la madre no tenía ni un teléfono y no se acordaba el número de su hija. Para nosotros a veces es tantas estas cosas que uno atiende a nuestras hermanas. Y ella contenta, con su hueso roto allí. Y después me agarró, pagó un taxi, la mandamos en un taxi y se fue a su casa. Y ella dijo, yo voy a esperar a mi hija allá en la casa, mi hija está en la casa. Yo sé que mi hija está en la casa y le voy a decir que me lleve al hospital, pero me voy gozosa, pastora, porque ya escuché la palabra. ¿Eso qué es? Sino que es el espíritu dentro de ese cuerpo que está maltratado, avivado. Es un espíritu renovado en la presencia del Señor. He visto hermanas que han padecido tanto, mucho, han sufrido demasiado, como para poderlo contar hoy día. Todas las experiencias que como pastores escuchamos los casos uno y uno tras otro. Y todas las que vienen, la mayoría son mujeres. Y muchas de ellas me han demostrado una fe inconmovible, una fortaleza y una vitalidad en medio de sus angustias. Sus hijos perdidos totalmente. Pero ellas me decían, pastora, yo sé que mis hijos van a llegar. No sé cuándo, pastora, pero yo creo que el Señor va a tratar con ellos porque yo les he dado testimonio. Tengo 5 o 6 años de convertida y yo sé que todos los 40, 30 años que mis hijos tienen, yo fui una mala madre. Habiendo conocido la palabra, pero mal lo había entendido, pero ahora estoy tratando de reponer todo lo que... Y hasta mi hijo me ha dicho ya, me ha dejado en la puerta de la iglesia porque ha visto ya recién después de 5 años, me ha dicho, mamá, voy a ir contigo y te voy a dejar en la puerta de la iglesia. Y su hijo estaba en la puerta de la iglesia esperando, no quería entrar a la iglesia, pero sabía que su mamá necesitaba estar en la casa de Dios. Y la llevaba. Expresiones hermosas. Porque son mujeres que a pesar de todo su sufrimiento, escucharon el consejo de Dios. Llora por ti misma, edifícate tú misma, levántate tú misma
Y vas a ver cómo cuando tú clames al Señor, te restaures tú, vas a poder brillar para tus hijos. Y hijos que han llegado por los maltratos de su madre, por no haber sido una buena cristiana. Hijos que nos han dicho, hermana, yo nunca quise ni siquiera bautizarme. Mi madre me golpeaba para yo poder leer la Biblia. Mi madre me gritaba para yo ayunar. Mi madre no me daba de comer porque era día de ayuno. Y yo no quería ayunar, pero tenía que hacerlo. Y después me dijo, tienes que bautizarte. Yo tenía que bautizarme por orden de mi madre. Y yo soy bautizado porque yo quise. Y yo nunca le dije eso al pastor. Yo tenía que aprobar para que me bautizara. Y me bauticé y soy un miembro amargado. Y yo no quiero saber nada de la iglesia. Entonces hablamos con él. Hablamos con la madre. Y la madre comenzó a llorar y dijo, pastor, he hecho mal, he destruido el corazón de mi hijo. Mi hijo no va a volver a los caminos del Señor. Y hablamos con ella. Lo hablamos con el esposo también. Y ellos también habían entendido el evangelio como que era lo peor, como lo más fuerte, lo más difícil. Y su hijo se había ido de la casa. Pero cuando ellos volvieron a escuchar la palabra, se restauraron en buscar la palabra de Dios verdadera en su vida, cambió su rostro, cambió su trato, cambió su vida. Le llamaban a su hijo, le mandaban textos bíblicos. Y su hijo los primeros días no quisieron recibir, pero después poco a poco llegó al templo él, la mamá y el papá. Y el muchacho arrepentido y decía, pastor, gracias por lo que la palabra de Dios, en verdad, ahora sí la han escuchado mis padres. Ahora tengo los padres que yo hubiera querido tener de adolescente. Pero aunque a mí se me va a hacer difícil olvidarme todo lo que mi madre me decía de niño, pero ahora veo a esta anciana aquí, entregada al Señor, leyendo la palabra de Dios y dándome el abrazo de la madre que yo siempre quise tener. Y yo no voy a repetir lo mismo que mi madre me hizo. Yo le voy a enseñar a mis hijos la mejor manera de darles el evangelio, porque ahora sí yo he entregado mi vida al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque las madres no entendieron el mensaje. Las madres no entendieron la misión. Por eso dice el Señor, mujeres, oren y lloren por ustedes mismas. Y luego lloren por sus hijos. Porque la mujer, vuelvo a repetir, es el nexo entre el padre y el hijo. Por eso la mujer sabia edifica su casa, como uniendo las dos manos del padre y de los hijos. Ella se pone en el medio y se goza de ver a su esposo amando a sus hijos, de sus hijos amando a su padre. Y esa es su mejor recompensa. Ese es el mejor gozo. Que los hijos también aprendan a predicarle a sus padres. Yo también, para mí me fue difícil predicarle a mi padre. Pero yo lloraba y le decía, Señor, toca el corazón de mi padre, tócalo, Señor. Y a veces se levantaba contra mi madre y le gritaba y le maltrataba y le insultaba y a mí también me insultaba. Y nos cerraba la puerta con llave para no irnos a la iglesia. No nos daba ni un sol para poder salir al templo. Y teníamos que ir, no teníamos, nos quitaba todo. Pero a ese hombre Dios lo transformó y lo cambió por el testimonio de mi madre. Yo me di cuenta que era por el testimonio de mi madre, porque mi madre era la que estaba ahí con él. Y las dos comenzamos a orar. Yo lo trataba bien, lo mejor que podía mi padre, pero no tenía la capacidad de hablar con él. Pero mi madre era una mujer de verdad aliada en ese momento. Juntas nos salíamos para ganar el corazón de mi padre. Y mi padre ahora es el primero que quisiera, a pesar de pandemia, él quiere estar metido en el templo. Porque él ama al Señor con todo su corazón. Él entendió el amor de Dios, porque entendió y vio el amor de Dios en nosotras. Es así como nosotros debemos entender nuestra búsqueda y consagración al Señor. He aquí, dice el Señor, que vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron, porque el dolor que va a venir más adelante va a ser mucho más fuerte que el que por tener hijos que el no tenerlos. Dice así, si al árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Ciertamente hablando de las persecuciones, hablando de la muerte por la causa de Cristo,
hablando aquí de que de verdad vamos a ser rodeados de gente malhechora, de gente que van a ser muertos por causa del amor del Señor. Pero el Señor nos dice, entonces es ahí donde cada uno de nosotros también diremos, ya no lloren por mí, ahora lloren por ustedes mismos, porque yo estoy firme en mi fe. Enfrentar la muerte para Cristo no fue una cosa que lo haya preparado en el último momento. Él tuvo su tiempo de oración, su tiempo de búsqueda, su tiempo de fortaleza. Fue lleno del Espíritu Santo y Él emprendió ese viaje, esa entrega. Porque Él dijo también, cuando los discípulos uno de los discípulos sacó una espada y dijo, te vamos a defender, Señor, y cortó la oreja de uno de los que estaban allí. Y el Señor le dijo, no, Pedro, no es así. No es así como Dios me voy. Si tú no sabes que yo puedo decirle a mi Padre que mande una legión de ángeles y me defienda, yo me estoy dando a sí mismo, así que yo no voy a hacer nada. Como oveja fue llevado al matadero, dice la palabra. El Cordero de Dios tenía que ser inmolado por causa de nuestros pecados. Por eso la Pascua que recordamos nosotros no es una Pascua en la cual nosotros estamos diciendo, bueno, vamos a celebrar, vamos a comer, vamos a tomar vino, un buen plato de comida en familia. No, la Pascua judía se celebraba en conmemoración a que el pueblo salía de Egipto, del mundo, como símbolo que salía de Egipto y del mundo por la muerte de un cordero cuya sangre era pintada en los dinteles de la puerta. Es decir, la sangre de Cristo cubría los dinteles de la puerta diciendo como señal, esta familia le pertenece al Cordero de Dios. Por esta familia el Cordero de Dios ha muerto. Aquí no entra la muerte, aquí no hay tristeza. En esta familia no va a haber luto. En esta familia hay gozo, hay alegría, hay comunión. ¿Por qué? Porque esta familia reconoce que el Cordero de Dios derramó su sangre para poner un sello en mi casa, en mi familia, que esta familia es para el Señor, para su gloria. Y donde no había esa señal, ciertamente el espíritu de muerte entraba en esos hogares y había luto, dolor, tristeza, angustia, desesperación de los padres porque moría el primogénito. Eso era símbolo de lo que iba a pasar. Por eso que con Cristo, el Señor ofreció el último y gran sacrificio. Ya no hubieron más sacrificios. El velo del templo, del altar se rasgó, donde nosotros podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios y presentar nuestras peticiones. Nuestros hogares están sellados por la sangre de Cristo, porque mientras la palabra de Dios dice, cree tú en el Señor Jesucristo, ese es que yo me levanto para cubrir mi casa con la sangre del Cordero. Cree tú en el Señor Jesucristo. ¿Y qué? Y serán salvos todos los que están detrás de ti. Es decir, tú te levantas para levantar tus brazos y decirle, Señor, mi vida, mi hogar, mi familia es tuya. Aquí no entra ningún espíritu inmundo. Aquí no entra confusión en el corazón ni en la vida espiritual de mis hijos. No entra cadena, no va a entrar ningún espíritu que va a traer confusión y dolor ni enfermedad a mis hijos. Y si mis hijos tuvieran que partir, van a partir contigo, porque aquí hay un sello en la puerta de mi casa. El sello de Dios está en mi hogar y mi familia. Por eso yo me he levantado aquí para clamar por mi hijo, y que acá juntamente con mi esposo, aquí juntamente con mis hijos nos entregamos a ti. El deseo de Dios es que las mujeres, como le dice en Malaquías, dice el Señor, le dice, vendrá el día, en Malaquías 4, 5, 6, dice, vendrá el día del Señor ardiente, pero también antes de que venga, yo haré volver el corazón del Padre al corazón de los hijos. Y el corazón de los hijos al corazón de los padres. ¿Cómo? A través de este versículo, el Señor también le dice a las mujeres, mujeres, no llores por mí, llora por ti. Y después de llorar por ti, vas a llorar por tus hijos. ¿Se dan cuenta? Haré volver el corazón de las madres también al corazón de los hijos. Para que la madre se ubique como lo que es una columna fuerte en la casa.
se ubique allí como lo que es la mujer sabia que edifica su casa, se ubique como lo que es la hija de Dios. Y el varón de Dios hará volver su corazón a través del Espíritu Santo, porque este hombre va a orar también, va a ser lleno del Espíritu Santo y su corazón lo volverá a Dios, y con ello volverá su corazón a sus hijos y se arrepentirá de haber sido un mal padre y se volverá a sus hijos, y sus hijos escucharán la voz de su padre, como les contaba el testimonio de este joven. Y ahora ya entendía que en verdad el verdadero evangelio no había sido vivido en su casa, que el verdadero evangelio había sido ahora recién manifestado, porque esa mujer clamó, porque ese hombre de Dios también clamó, y se dieron cuenta que su vida no coincidía con la palabra. Si tu vida no concuerda con la palabra de Dios, entonces no has entendido la palabra. Eso me puso estos días el Señor. Si tu vida no va de acuerdo a la palabra de Dios, no has entendido la palabra. Nosotros debemos entender que nuestra vida tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios, y no la palabra de Dios de acuerdo a lo que yo diga. No, hay gente que le gusta manipular la palabra de acuerdo a mi voluntad, dicen algunos. No, dice la palabra de Dios, dice que tú tienes que sujetarte a mí porque yo soy el varón. Pero también la palabra de Dios dice que no trates a tu esposa ásperamente, sino que la ames, la cuides. Como Cristo aún, dice, como Cristo así dio su vida por su iglesia, también los maridos deben amar de esa manera a su esposo, a su esposa. Que los maridos deben atender, cuidar y aún estar dispuestos a dar su vida por su esposa, por sus hijos, porque son su familia, son sus simientes, son su heredad. Es grande el regalo que Dios le da al hombre y a la mujer. Por eso dice el Señor, yo vine a buscar, dice, y a salvar lo que se había perdido. Y termino con esto el día de hoy, en los versículos del libro de Salmos capítulo 22. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? ¿Por qué no escuchas mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. Pero tú, Señor, eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Mis padres clamaron a ti y ellos fueron librados. Mis padres confiaron en ti y dice, no fueron avergonzados. Ciertamente los primeros versículos son palabras proféticas y es lo que Cristo dijo en la cruz del Calvario. Y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Ahí estaba clamando el Señor. No es que él esté con miedo por lo que estaba pasando, sino que estaba sintiendo la ausencia de Dios, porque ya los pecados estaban siendo puestos, todos los pecados del mundo y de todos los seres humanos estaba cayendo sobre él. Y entonces él siente la ausencia de Dios. Él siente que la presencia de Dios se va y él dice, ahora yo ya no estoy limpio, ahora estoy lleno de inmundicia por causa de este pueblo, pero por el gozo puesto delante de mí estoy dispuesto a sufrirlo. Pero el Señor nos dice, a pesar de en medio de su dolor, nuevamente se enfoca en tu familia. Y le dice, yo aunque clamo a mi Dios de día y de noche y me siento solo, sé que puedo tener en Él mi reposo, pero aún así, Señor, tú eres santo, tú habitas en medio de la alabanza. En medio de la alabanza tú habitas, Señor. Ahí Él estaba ofrendando sacrificio de alabanza a Jesucristo, a nuestro Dios, a pesar de todas las cosas que venían sobre Él. Todos los pecados, dice, todos nuestros pecados fueron llevados a la cruz del Calvario y allí fueron crucificados. Y allí Cristo murió por causa de nuestros pecados. El inocente por el impío, el inocente por el culpable, el inocente por aquel que tenía que estar vivo y no morir, sino más bien el que había pecado debería estar allí.
Tú y yo deberíamos haber estado allí, pero Él dio su vida por ti, por mí. ¿Para qué? Para que tú ya no vivas para ti mismo, sino que aprendas a vivir para Dios y para con los que están a tu lado. Y entonces dice, en ti esperan. En ti esperaron los padres, esperaron nuestros padres. Declara aquí el Salmo de David. Aquí David comienza a hablar, Señor, en ti esperaron mis padres. ¿Tú estás esperando en Dios? Para que tu hijo un día también pueda decir por testimonio, mi papá supo esperar en Dios. Aunque yo fui rebelde, contumaz, malcriado, desobediente, mis padres seguían orando por mí, se mantuvieron firmes, no me fallaron, no me dejaron, no me abandonaron. Aunque yo no merecía nada, ellos estuvieron ahí conmigo, siempre enseñándome con firmeza y con amor, con autoridad y con ejemplo lo que yo debería hacer. Y entonces el salmista dice, en ti esperaron mis padres. Nuestros hijos, tus hijos, van a dar testimonio de tu fe. Tus hijos van a decir un día, Dios, yo mi mamá la vi sufrir. Ahora yo me doy cuenta de su sufrimiento. Yo soy el resultado de las lágrimas de mi madre y de la firmeza y de su convicción de fe en ti, Señor. Mi madre me dio buen ejemplo de la verdadera profesión en Cristo. Mi padre me enseñó y ahora yo atesoro sus pensamientos, sus enseñanzas en mi corazón y son para mí como una corona. Va a haber un tiempo en que tu hijo va a estar a solas y va a meditar las buenas actitudes que tú has hecho con él. Y tus hijos van a entender que tú has sabido esperar en él. Salmista lo dice aquí en el Salmo 22, dice, en ti esperaron mis padres. En ti esperaron mis padres. Yo estoy consciente que mis padres esperaron, aunque yo soy rebelde, contumaz y ando perdido, Señor. Yo estoy dándome cuenta que mis padres, por más que los ofendo, por más que los lastimo, ellos me aman a mí, pero desechan mi pecado. Me tienen a su lado, pero no me niegan su amor, su atención y su consejo. En ti esperaron mis padres. Esperaron. Y tú los libraste, aún de mí mismo. Porque ¿cuántos hijos se han levantado para golpear a sus padres? ¿Cuántos hijos rebeldes han ofendido con lisuras, con maltrato a sus padres? Y este muchacho va a entrar en razón cuando el Espíritu de Dios descienda sobre su vida, cuando Dios lo diga, cuando vea el clamor y escuche el clamor de esa mujer, de ese varón. Clamaron a ti mis padres, va a decir tus hijos. Mi padre clamó a mí. Yo escuché en 2 o 3 oportunidades mi madre orando por mí y a mí me quebró. Eso fue algo como un cuchillo que atravesó mi alma. Mi mamá está llorando por mí. Eso nunca he hecho. Y ahora, cuando mi madre ora por mí, hasta ahora, cuando mi padre ora por mí, para mí eso ya no es un cuchillo que atravesaba mi alma, sino que es un bálsamo que llena mi alma, mi corazón y mi vida. Y digo, Señor, mi papá ha orado por mí, mi mamá. Y es lo que dice acá el salmista. Mis padres clamaron a ti y ellos fueron librados. Confiaron en ti mis padres y mis padres. Ahora que yo estoy entregando mi vida a ti, mis padres no fueron avergonzados. Y no van a ser avergonzados nunca más. Porque yo ahora he entendido que yo también necesito buscar de Dios. Me volveré a mis padres, lo mismo que pasó con este joven, el hijo pródigo. Dijo, he pecado contra Dios y contra mis padres. No merezco estar aquí. Mientras mi padre tiene todo allí, ¿yo qué hago aquí siendo verdadero hijo? Ando como un abortivo, como alguien que no sirve para nada, peor que un sirviente. Estoy aquí dándole de comer a los cerdos, que era el peor trabajo para un judío, darle de comer a los cerdos. ¿Qué hago yo aquí? Tu hijo va a reaccionar, amada hermana. Tu hija va a reaccionar, amado hermano. Pero tú tienes que buscar y confiar, lo que dice, confiar en Dios, esperar en Dios,
clamar a Dios, porque el confiar que tú vas a tener para con Dios en tus hijos, eso a ellos, a tus hijos, los va a librar. Cuando tú clames a Dios por tus hijos, eso a ellos también los va a romper sus cadenas. Cuando tú permaneces ante la presencia de Dios y clama delante de Él, tu oración no te va a traer vergüenza, sino que tus hijos van a ser avergonzados de su actitud y sus padres no van a ser avergonzados. Tus hijos reaccionarán, despertarán, se romperán las cadenas, se quitará la venda de sus ojos, y al igual que el hijo pródigo también dirá: Padre, mamá, he pecado contra ti. No merezco ser llamada tu hija. No merezco ser llamada tu hijo. He hecho demasiadas cosas malas. He pecado contra ti, papá, mamá, he pecado. Ese día lo vas a ver, porque tú hasta estás oyendo el consejo de Dios para el día de hoy, para tu vida, para que la pongas en práctica. No es una madre sufriente, un padre sufriente, es un padre que sabe que es un hijo de Dios y se humilla ante su Dios, pero se levanta para fortalecer, para guiar con ímpetu, con ánimo a sus hijos, y van a aprender a distinguir entre su pecado y el pecador. Porque no estamos llamados a condenar a nuestros hijos, estamos llamados a nuestros hijos que son pecadores, que han pecado contra Dios y contra el cielo, a restaurarlo. Este hijo pródigo se convirtió y entendió lo mal hijo que había sido cuando lo ve a su padre recibirlo con los brazos abiertos. Lo ve a su hijo recibirlo con amor, con besos. Dice que lo besó y lloró, lo abrazó largamente a su hijo. Hijo, por fin entendiste. Sí, papá, ya entendí que he fallado ante Dios y que he fallado ante ti, no merezco ser tu hijo. No, nada de eso, hijo. Te voy a vestir, te voy a poner la mejor ropa, te voy a poner calzado, te voy a poner, dice que le puso los anillos, porque eso era signo de confianza, signo de autoridad. Le devolvió la autoridad de hijo a ese joven y lo repuso en el lugar que debería estar. Nuestros hijos se van a arrepentir de sus pecados y necesita un padre y una madre sabia para poderlo restaurar en el lugar que le corresponde, como hijo amado de la casa. No como un hijo que ha vuelto del pecado y que es todavía así, que va y viene. No, tú tienes que orar para que haya una conversión verdadera de tus hijos. El Señor entregó su vida por ti, entregó su vida por tu esposo, entregó su vida por tus hijos. Ninguno de ustedes están lejos de la misericordia del Señor. Por eso que su palabra llega en este día a tu vida y te dice: mujer, ya no llores por ti, por mí. Llora por ti, llora por tus hijos. No llores por mí, porque yo ya he pagado tu deuda. He pagado tu deuda, he perdonado tus pecados. Solo lo único que falta es que me busques y busques la sabiduría de Dios. Varón, te llamo también, dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos, dice el Espíritu Santo, te va a envolver de tal manera, varón, que dice el Espíritu de Dios te moverá para que tú vuelvas tu corazón a tu hijo y te des cuenta lo duro, lo indiferente, lo imparcial que tú has estado actuando para con las cosas en tu vida. Has criticado, has despreciado a tu hijo, no le has dado el amor, has actuado de una manera desagradable ante mis ojos, pero yo haré volver, dice el Señor, yo haré volver el corazón de ese padre al corazón de ese hijo, para que lo ame, para que lo cuide y para que lo levante, porque nuestros hijos van a ser levantados en estos tiempos difíciles. Si tiene que enfermarse el esposo para que se dé cuenta, bendito sea la prueba, para que se dé cuenta que su vida no le pertenece a él, sino al Creador del cielo y de la tierra. Si tiene que enfermarse la esposa para que se dé cuenta, bendita sea la prueba, porque también será llevada al Señor a través de tus palabras. No para exhortarle, sino para decirle: mira, tú también vas a tener que darle cuenta a Dios de tu servicio a Dios, de qué tal madre y qué tal padre ha sido Dios. Y si ese hijo rebelde tiene también que enfermarse, bendita sea la prueba,
porque ese hijo va a tener que aprender y comprender que sus padres se les respeta, que sus padres también él tiene que honrar y tendrá que hacer un compromiso con Dios para decirle: Señor, mi vida yo la pongo en tus manos. Si tú me das vida, yo voy a honrar a mis padres y no voy a ser el mismo de siempre. Pero si tú me llevas contigo, quiero hacerlo en paz. Papá, mamá, perdóneme por ser un mal hijo. Yo entrego mi vida, estoy agonizando, me voy con el Señor. Pero perdóneme por haber sido un mal hijo. Y los padres, ciertamente, aunque pierdan al hijo, habrán ganado un hijo en el reino de los cielos. Y lo único que quedará es que el Señor pues nos permita vivir nosotros para seguir enseñando a los demás hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia. El Señor lo dijo: si conmigo hacen esto, que estoy como la leña seca, dice aquí, que soy como la leña seca, y ustedes, ¿qué no harán con el árbol maduro? Con la leña con la leña verde, y qué no harán con la leña madura, con la que ya está lista para meterse en el fuego. ¿Qué no harán con ustedes? Por eso, aunque estemos rodeados de lobos, dice el Señor, nosotros tenemos visión, nosotros tenemos entendimiento, nosotros tenemos discernimiento por la palabra del Señor, nosotros tenemos el Espíritu Santo para oír la voz y no para alejarnos de Él, sino para obedecer lo que el Señor nos dice. Te escuchen o no te escuchen tus hijos, demuéstrales la calidad de hijo de Dios que eres tú y la calidad de hija de Dios que eres tú. No estoy el día de hoy aquí para halagar a nadie. No, nunca me ha gustado halagar a nadie. Ni a mí misma me gusta que me halaguen, no me gusta. Pero estoy aquí para decirte lo que el Señor dice en su espíritu, a través de su espíritu. Mujeres y varones, es tiempo de que ustedes se vuelvan sus corazones al corazón de sus hijos. Antes de que yo hiera la tierra con maldición, dice el Señor en Malaquías 4, 5, 6. Antes de que la tierra se hiera con maldición. Y la maldición viene porque los padres y las madres no buscaron de Dios y no cambiaron el futuro y la bendición para que llegue la bendición al corazón de sus hijos, sino más bien, en lugar de hacerlos benditos, los hicieron malditos, porque no le dieron el ejemplo, conociendo la palabra, quisieron vivir la palabra como ellos quisieron y le dio la gana. Pues nosotros no estamos para vivir la palabra de Dios como nos da la gana. Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces ustedes van a hallar la respuesta a sus angustias. El por qué tu hijo no se vuelve es porque tú eres soberbio, altivo, orgulloso, indiferente, irresponsable. Todas esas cosas, dile: Señor, todo esto yo fui, lo acepto, lo pongo delante de tu altar. Ahora voy a llorar por mí, porque no he hecho lo que corresponde. Ahí donde tú estás, dile: Señor, yo te ruego, mi Dios, que el día de hoy tú traigas, Señor, sanidad al corazón de estas mujeres y de estos varones. Señor, no hemos sido buenos padres, no hemos sido buenos hijos. Señor, todos necesitamos volvernos a ti. Son tiempos, Señor, en que debemos pensar en la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Que la muerte de Cristo no fue para que yo siga viviendo como a mí me dé la gana, sino fue hecha para que Él marque el ejemplo a los lugares que nosotros debemos seguir los pasos del Maestro. Imitar su carácter, imitar su vida, imitar su condición. Aún, Señor, al no ser egoísta, al extender la mano al necesitado, aprender a llevar nuestra cruz, nuestras cargas pesadas, dejarlas en tu altar y llevar nuestra cruz día tras día, haciendo, Señor mi Dios, que aunque sean momentos difíciles, podamos confiar en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. No vivo yo, Señor, ahora tú vives en mí. Señor, aunque yo tenga que sufrir desprecio, indiferencia, desobediencia de los hijos aún, o menosprecio de los padres, o soledad,
Señor, tu vara y tu callado, como decíamos al inicio, tu vara y tu callado a mí me infundirán el aliento. Y aderezarás mesas delante de mí en presencia de los angustiadores. Y cada día tú ungirás con aceite fresco mi cabeza. Y mi copa, Señor, estará rebosando. Oh Señor, ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, porque he puesto al Dios de mi esperanza como el pastor de mi hogar, de mi familia. Porque Él me enseñará, me quitará el luto, me quitará, Señor, el espíritu de desaliento, desánimo. Tu palabra para mí es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Gracias, Espíritu de Dios, porque hoy tú bendices mi vida con tu palabra. Bendices a mis hermanos y mis hermanas en esta mañana con tu palabra. Sea tu nombre glorificado. En el nombre de Jesús.